Bienvenidos a este video. Aquí vamos a ver hoy día todo sobre lo que sería la confiabilidad estructural. Vamos a ver un par de ejemplos, los métodos para calcular la confiabilidad estructural y qué se busca principalmente, cuál es el objetivo y a qué valor tengo que llegar. Eso vamos a verlo hoy día. Vamos primero a revisar este documento, el cual nos comenta sobre, digamos, este cálculo probabilístico para que yo pueda realizar un diseño. Básicamente, los diseños son creados como un riesgo. Absolutamente todo lo que nosotros hacemos tiene un riesgo. Cualquier acción que uno puede realizar tiene un riesgo. Ese es un poco lo que en este documento vamos a verlo, ¿no? Por ejemplo, acá dice las mediciones objetivos para la confiabilidad. Por ejemplo, que haya un riesgo de muerte es 8.6 o cada 8.6 de 1000 personas tiene un riesgo de morir. Eh, Acá también se comenta que muertes individuales debido a accidentes de vehículos es 2 en cada 10.000 personas. Eh, También hablamos debido al fuego, ¿no? 1,5 en cada 100.000 personas. Así, cada acción que uno puede realizar tiene un índice, tiene una probabilidad de falla, ¿no? De forma similar, ¿no? Por ejemplo, nos comenta que la mayoría de los edificios tiene una probabilidad de colapso que va entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6. No solamente este vendría a ser el caso, hay otras muchas referencias más que nos hablan sobre lo que sería la probabilidad de falla, que se encuentra asociado muchas veces a un índice de confiabilidad. Hay forma de que se pueden asociar acorde al tipo de distribución que éste sigue. Ya nos vamos a entender un poco más. Vamos a hablar un poco más sobre lo que sería la confiabilidad estructural. Acá nos comenta sobre el enfoque básico para hacer un análisis por confiabilidad estructural. Uno, que hay que desarrollar que cada parámetro, ¿no? Tiene que ser estos parámetros tienen que tener valores estadísticos, ¿no? Es lo que nos dice. Es decir, tenemos que saber cómo se encuentran dispersos, qué valores de media pueden tener. Hay que establecer un procedimiento para el cálculo de la confiabilidad, ¿no? El número 3 es que hay que establecer un objetivo, ¿no? Hay que saber hasta qué valor de índice de confiabilidad, probabilidad de falla nosotros queremos llegar. El número 4 y el número 5 se encuentran entrelazados porque lo que habla es que tenemos que tener algunas ecuaciones para calcular, digamos, la resistencia. Ese es el número 4. Y el número 5 es que hay que establecer algunos criterios, ya sea de amplificación o desamplificación, como hace la norma actual de diseño, para realizar, valga la redundancia, por un diseño, ¿no? Donde las cargas, las solicitaciones se amplifican y las resistencias se reducen por lo mismo que se quiere alcanzar, por lo mismo que se quiere alcanzar un índice de confiabilidad de una probabilidad de falla baja, ¿no? Ahora nos comentan un poco sobre todo, ¿no? Acá, por ejemplo, nos empiezan también a comentar sobre algunos valores estadísticos. Normalmente la media de una carga muerta que uno pueda hacerlo, digamos, un cálculo simple, ¿no? La media siempre suele ser un 1,5 y el coeficiente de variación, llamado COP y definido como la desviación estándar entre la media, suele ser 0,1, ¿no? Es decir, la desviación estándar suele equipararse al 0,1 del valor de la media. Si seguimos avanzando, por ejemplo, para la resistencia, tenemos que respecto a los códigos, el valor de la media es 1.12, lo que se especifica en los códigos, el coeficiente de variación es 0,13, y absolutamente para toda la resistencia se tiene una distribución de probabilidad como el de una curva log normal. Cuando hablamos de distribución, significa que los valores estadísticos de cada uno de los datos, ¿no? Siguen más o menos esta campana de Gauss, por así decirlo, en el caso de una curva normal. En el caso de una curva log normal esto suele ser similar, pero un poco más hacia la derecha. Como es un video no muy extenso, pues no se va a buscar entender todo a detalle, sino las ideas, ¿no? Si quieren revisarlo todo a detalle, pueden ir a la página www.estructura no lineal y seguramente acá o entre los tantos cursos que hay, les va a figurar el curso de confiabilidad estructural, pero como lo estoy grabando, todavía el curso no ha salido, ¿no? Aquí lo que se comenta es el método del primer orden, o también llamado de segundo momento, ¿no? También he visto que se llama de primer y segundo momento porque llaman de primer momento a la media y de segundo momento a la desviación estándar. También llamado método de primer orden. Eh, Aquí se comenta un poco, algo que vamos a verlo posteriormente, ¿no? Este de aquí viene a ser uno de los gráficos más importantes, al igual que otros, pero este es uno de los más importantes, al igual que otros, ¿no? Donde lo que se comenta es que este x1 menos x2 es como la resistencia menos la demanda, y lo que implica es z, siendo z el valor como que de la falla, ¿no? Porque si esto sale cero, significa que hay una falla, ¿no? Entonces, este valor de la media se puede situar aquí, ¿no?
para la evaluación, ¿no? Se encontraría por acá, digamos, y esta distancia, ¿no? Si la distancia es beta veces la desviación estándar de z, o también llamada g de x, en función de qué tantas veces se encuentre alejado de la media, se puede determinar el índice de confiabilidad, ¿no? Aquí cuando me refiero a x-1, x-2, me refiero a este valor de g que llaman acá, en otros libros está como z, en general esto puede cambiar. Ahora, ¿cómo se evalúan estos criterios? ¿Qué es lo que me tiene que salir? ¿No? Por ejemplo, si se toman en cuenta cargas de gravedad, es decir, carga muerta y carga viva, se puede considerar para una viga a flexión debido a carga muerta y carga viva un índice de confiabilidad de 2.9, debido a corte 2.3. Estos son objetivos de confiabilidad que tendría que llegar. Debido a cargas extremas, si es que las cargas de los vientos es lo que más interfiere en el cálculo del diseño, la confiabilidad estructural debería de estar entre 2 a 2,5. Si es que es cargas sísmicas, debería de estar de un valor de 2 o menos. Yo lo he visto en 1.7 en otros documentos, por ejemplo. Aquí se indica 2 o menos. Estos aquí vendrían a ser algunos de los valores que se comentan como objetivos, ¿no? Aquí lo que hace es básicamente lo continúa y en función de los valores de phi indica cuál sería el índice de confiabilidad asociado. Eh, Esto es respecto de un poco como para entender de forma general la confiabilidad estructural. Para el cálculo de estos índices de confiabilidad hay varias formas. Básicamente, bueno, eh, no con las 5 se puede calcular el índice de confiabilidad, pero sí son métodos de confiabilidad, ¿no? Donde el método, por ejemplo, el número cero es un cálculo netamente determinista, el cual implica que solamente yo digo resistencia superior a solicitación o demanda y ya está, ¿no? En cambio, el nivel 2 lo que intentaría hacer sería también plantear algunas correlaciones. No, perdón, el nivel uno, ¿no? Eh, implicaría similar a lo de los códigos, ¿no? Que hay factores que, como había comentado anteriormente, amplifican la demanda y lo contrario para las resistencias, ¿no? Se disminuyen. Eso sería el nivel uno. El nivel 2 es que acá sí se puede calcular un índice de falla, un índice de confiabilidad, y se puede hacer en función del primer y segundo momento, que pueden ser estos valores de media y de desviación, ¿no? Así que básicamente acá tenemos 5 métodos, ¿no? Con los 5 se puede calcular el índice de confiabilidad, pero los 5 sí son métodos de confiabilidad, ¿no? Ya sean métodos muy determinísticos, como lo que vemos en el nivel cero, ¿no? Donde básicamente estaría diciendo a resistencia superior a solicitación o demanda, listo, ¿no? En el nivel uno lo que tenemos es semiprobabilístico o llamado de diseño, donde acá los coeficientes para amplificar demandas o para disminuir capacidad son los que estarían aplicando, ¿no? Básicamente es el código actual de diseño. El nivel 2 es uno de los ejemplos un poco complicados que vamos a ver ahora, porque utilizan métodos que se basan en el cálculo de una distancia hacia hacia una recta del límite de fallas, ¿no? O sea, hacia una recta del límite de fallas. Entonces acá hay que aplicar regular cálculo y también es llamado de primer y segundo momento porque se basa en función de la media y de primer momento y de la desviación estándar segundo momento. El número 3 es el numérico, donde pueden hacerse cálculos exactos, o se puede aplicar, por ejemplo, el método de Monte Carlo, que se encuentra en este método número 3. El 4 nos comenta que incluyen las consecuencias, que podría ser cuáles los costos y los beneficios, ¿no? A mí me parecería que esto podría ser algo como lo que vimos en el curso de desempeño basado en recursos. Si bien es cierto, no hay un cálculo de índice de confiabilidad, pero de cierta forma hay un análisis de Monte Carlo, porque sí se plantean, digamos, simulaciones en función de que todos los elementos estructurales tienen una curva de fragilidad para que pueda observar el daño en función de un parámetro y este daño también se encuentra asociado a una curva de consecuencia que son los costos, ¿no? Finalmente puedo obtener costos anuales y prácticamente estaría ahí todo integrado, ¿no? Es un curso bastante complejo porque hay que saber también análisis en la línea, pero bueno, ahí lo tienen, ¿no? Es el curso que actualmente me ha demorado más, probablemente el curso de confiabilidad estructural pueda superarlo, o pueda estar por ahí, ¿no? En el nivel 3 se comenta acá, por ejemplo, tenemos el método de Monte Carlo, se puede calcular la probabilidad de falla exactamente. En el nivel 2 tenemos el método de confiabilidad de primer orden, ¿no? Y bueno, acá si seguimos bajando, tenemos el método número 3. En el método número 3 tenemos que hay casos donde se puede calcular siempre y cuando las variables son normales y son independientes, ¿no? Que sea independiente significa de que no hay una correlación entre las variables. Es decir, que si esta variable de aquí
sube 5 y la otra, no sé, sube 3 y esta sube 6, por así decirlo. O sea, hay una relación que si este sube, este también sube y va por ahí en cierta relación. O no necesariamente tienen que tener siempre una relación, pero si ambos suben, de cierta forma existe alguna relación. Entonces puede ser que tenga algún grado de correlación, no necesariamente uno muy, muy completo. Pero que no tengan ningún tipo de correlación, eso significa que es independiente. El mu de z básicamente significa daños, ¿no? Perdón, significa la falla, ¿no? Entonces este de acá sería como que la media de la resistencia menos la media de la solicitación, ¿no? Acá también es la forma, y esto de acá sería como que la falla, por así decirlo, más o menos, es igual a cero, ¿no? Sería como que, ya, acá se da la falla, ¿no? Y esto sería como para calcular la desviación, ¿no? Este z se basa en esto, ¿no? En que creo esta función z, ¿no? Esto es para calcular la probabilidad de falla. Ojo, si es una distribución normal estándar, ¿no? Puedo calcular la probabilidad de falla como la probabilidad de menos el índice de confiabilidad, ¿no? Aquí vemos otra vez esta grafiquita. Para ilustrar el beta, vemos algunas relaciones, ¿no? Mediante esto de aquí, que se puede ver desde cualquier tabla estándar que hay en Google, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos acá a poner tabla distribución normal estándar, ¿no? Ahí. Vamos a chequear otra tabla. Parece que esa tabla hay algo raro, ¿no? Miren acá, por ejemplo, 1.28. Y acá sí figura el 10%, ¿no? Probablemente la tabla no esté al revés. Ah, sí. Es que esta tabla no está calculando la parte de la cola, sino está calculando la parte interna. Bueno, hay que tener eso en consideración, ¿no? Por ejemplo, 1.28, 0.1, o sea, 10%, ¿no? Aquí está. Ahora ya lo hemos corroborado, ¿no? Una forma simple de aplicar esto, por ejemplo, es para calcular el beta, ¿no? Que se define como el mu entre el mu de z, entre el sigma z, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, que es resistencia menos solicitación. Si la resistencia es 25 y la solicitación es 20, sale 5. En la parte superior va 5 y acá abajo va la raíz de la suma de los cuadrados de ambos, ¿no? Si esto vale 3 y esto vale 1, entonces tengo esa raíz, ¿no? La raíz cuadrada de 9 más 1, 10, ¿no? Y es 3,16, acá va en total, ¿no? 3,16. Y acá tengo un índice de confiabilidad, si voy a la tabla obtengo este valor, ¿no? De 5.7. No vamos a ir a profundidad tampoco porque no es el tema, ¿no? Acá vemos un poco del método de Monte Carlo, ¿no? El cual, visto desde esta gráfica, por ejemplo, ¿no? Es una simulación, ¿no? Donde tengo valores de resistencia y tengo valores de solicitación, ¿no? Entonces, se puede trazar una recta de 45 grados y estos valores significarían que son las fallas, ¿no? Y estos valores significarían que no ha fallado y que se encuentran bien, ¿no? La probabilidad de falla sería, digamos, estos tres que han fallado dividido entre el total, que son 200, ¿no? Como tengo los valores también de la media, de la resistencia, de las solicitaciones, sus desviaciones, también puedo calcular el índice de confiabilidad. Acá se basa básicamente en hacer iteraciones, o sea que de esa forma puedo saber los valores de resistencia y los valores de solicitación, ¿no? Al realizar muchísimas iteraciones. Si nosotros seguimos deslizando, vamos a llegar al método 2, que era el método de primer orden. Aquí vamos a hablar un poco sobre el método de primer orden, ¿no? No nos vamos a explayar tanto porque es exageradamente extenso, pero básicamente se trata, ¿no? Del primer orden. Bueno, el nombre que vamos a utilizar en específico es de Haushofer y Lin, ¿no? Este método se basa en que todo se puede transformar a una distribución normal estándar en el sentido que tiene media 0, desviación estándar 1, y primero hay que normalizar. La normalización es de que la variable se le va a restar la media y se le va a dividir entre la desviación estándar de esta misma. Se va a crear esta función, ¿no? Que se va a igualar a 0 para calcular pues este límite de falla, ¿no? Como el R menos el S, ¿no? Entonces acá básicamente es lo que tenemos, ¿no? Esta función. Acá tenemos un gráfico que divide la zona de falla entre la zona segura y de forma gráfica se puede expresar como la recta de menor longitud hacia la zona de falla, ¿no? Y ese es el valor beta, esa misma longitud. Acá lo que nos comentan es algo de forma similar. Podríamos tener una curva que es lo que representa que hay una zona que no falla, hay otra zona que sí falla. Se pueden trazar muchas rectas para calcular la distancia hacia esta recta, ¿no?
se va a realizar mediante Taylor, lo cual nosotros vemos aquí, ¿no? La expansión de Taylor, donde, donde se van a generar cosenos directrices para iterar estos valores y tener este cálculo, ¿no? Donde acá se comenta de que finalmente se puede alcanzar y los valores de los cosenos directores son la derivada de la función y se reemplazan los valores de como menos alfa beta y se divide entre la sumatoria de la derivada de cada uno de los valores reemplazados en menos alfa beta elevado al cuadrado. Puede ser muy complicado, se ve muy complicado, pero vamos a ver un ejemplo donde se va a dejar de ver tan complicado. Probablemente. Si la resistencia queda definida como la multiplicación de dos parámetros, x1 por x2, y la demanda como x3, y la falla, que significa que la resistencia es igual a cero, que la resistencia, no la demanda, es igual a cero, y eso es un poco lo que me dice mi g de x. x1 y el valor de x2 tienen variables. Vemos el mu de 1 igual a 8, 3, cada uno, la resistencia tiene sus factores, igual que la solicitación. Paso número 1, estandarizar, ¿no? Por ejemplo, el primero sería U de 1, el valor estandarizado es igual al valor general, al valor variable, menos la media dividida entre la desviación estándar. De forma similar para la segunda variable, para la tercera igual, lógicamente. Luego, acá tengo mi ecuación general, acá tengo cada uno de estos valores y los puedo reemplazar con la finalidad de tener todo en función de mi variable normal estándar, que sería U de 1, U de 2 y U de 3. Recordamos, ¿no?, que el U de 1 significa menos U menos alfa 1 por el valor de beta, es parte del procedimiento que estas variables se encuentren asociados cada uno a un valor de índice de confiabilidad estructural y también a un coseno directriz, por lo que se pueden reemplazar, ¿no?, cada una de las variables y se obtiene esta ecuación, ¿no? Al reemplazar, por ejemplo, el U de 1 por menos alfa 1 beta, el U de 2 por menos 2 alfa 2 beta y el U de 3 por menos 3 alfa beta, ¿no? Si se reemplaza esto en esta ecuación de G de U, se obtiene este valor, ¿no? Es igual a 0. Ahora puedo despejar el valor de beta. Lógicamente, como acá hay un beta al cuadrado, me va a quedar acá un beta. Puedo también derivar esto de aquí, porque al final voy a necesitar para calcular mis cosenos directrices, tomando de ejemplo la derivada respecto de U de 1, esto quedaría como 6, ¿no? Más 2 veces U de 2, que esto se vuelve 1, más 0 menos 0 más 0, ¿no? Porque acá no hay U de 1, no hay U de 1, no hay U de 1, entonces 0, 0, 0. Justo ese valor es el que vemos acá, ¿no? El 6 más 2 veces U de 2. De forma similar para los demás. Recordemos que los cosenos directrices tienen valores que se encuentran aquí para reemplazarlo, ¿no? En el curso está explicado más a detalle, lamentarán que tal vez estoy diciendo muy rápido, pero es muy extenso la parte teórica para explicarlo a detalle. Acaba el valor de la primera derivada y acaba la sumatoria, ¿no? Esto se aplica para cada coseno directriz. Y ojo que es el valor de menos, ¿no? Es decir, acá arriba tendría que ir 6 más 2 veces menos alfa 2 beta, ¿no? Cada U es reemplazado por el menos, ¿no? O sea, o por el valor positivo, ¿no? Por eso acá tenemos eso, ¿no? Y esto de abajo en todos los casos son iguales, porque es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada derivada de cada uno, ¿no? Es decir, dentro de este paréntesis va esto, dentro de este paréntesis va esto, dentro de este paréntesis va esto, valor de acá. Finalmente tengo 4 ecuaciones y 4 incógnitas, así que es posible resolverlo. Acá se comenta de que se puede resolver también de forma iterativa.
y se recomienda esta ecuación como una forma simple de realizarlo, ¿no? Dice, bueno, primero haz el cálculo de la falla con los valores de U de 1, U de 2 y U de 3. Vemos 8 por 3 menos 4. 8 por 3 menos 4. Ahí vemos, ¿no? Y 8 por 3 menos 4, que es reemplazarlo en G nada más. Y abajo hay que dividirlo entre la derivada de x1 multiplicado por, por el primer sigma, ¿no? La derivada respecto de x1, ¿no? Es x2. x2 vale 3. Y se multiplica por el sigma de 1, o sea 2, ¿no? Eso es lo que me decía, por eso tengo 3 por 2, ¿no? De forma similar para el resto. El beta es 1.96 y luego se empiezan a iterar, como se comenta acá, los valores de alfa 1 y alfa 3, que pueden ser valores iguales, pero con diferente signo, siendo, como vemos acá, positivo para los valores de resistencia, negativo para los valores de demanda. Estos valores se van a reemplazar aquí y se va a obtener un nuevo valor de beta. Y luego se va a brindar un valor aleatorio para el alfa 1 y se va a empezar a reemplazar y así hasta que encaje todo perfectamente. De esta forma, en teoría, se obtiene un valor de 2.39 como índice de confiabilidad. Y si le saco a ese el valor de con la tabla, se puede calcular la probabilidad de falla, ¿no? Por ejemplo, 2.39 estaría por acá. 2.3 con el 9 que está acá es 0.0084, ¿no? Justamente este valor que vemos aquí también en el libro, ¿no? Este es un pequeño ejemplo un poco complicado, pueden haber ejemplos más complicados todavía. Es un procedimiento que tal vez sea muy complicado de entender, ya no se usa tanto. El calcularlo con Monte Carlo es muchísimo más simple. Y vamos a ver un pequeño ejemplo del método de Monte Carlo ahora. Vemos acá, en este ejemplito, que tenemos básicamente una viga empotrada, apoyada, ¿no? Tenemos acá una carga P. Debido a esta carga P va a generar una deflexión, ¿no? Va a generar una deflexión y esa deflexión se puede calcular como este valor, ¿no? 5 entre 48 PL cubo entre I. De esta misma forma también tenemos una capacidad, digamos, de que puede deformarse, ¿no? Si supera el L30 ya se rompe, ¿no? Esa es su capacidad, digamos. La longitud está definida como un valor fijo, ¿no? Es un valor determinista, es un valor que no va a cambiar. En cambio, las demás variables son estocásticas, lo cual implica de que si cambian, por ello tienen un valor de una media y el valor de una desviación estándar. Eh, Aquí las cosas son simples, más simples de lo que pueden creer, ¿no? Vamos aquí a crear uno nuevo, vamos a llamarle ejemplo youtube.ipynotebook. Pueden hacerlo en lo que deseen, ¿no? Pero en verdad es más simple de lo que seguramente pueden imaginarse. Vamos a hacer un código, ¿no? Acá vamos a brindar la imagen y para que haga el cálculo del índice de confiabilidad se va a realizar mediante esta ecuación que habíamos visto, ¿no? Anteriormente también para el cálculo del índice de confiabilidad, donde básicamente, a ver, vamos a plantearlo. Recordemos que podemos aprovechar, ¿no?, de ChatGPT que tiene muchas facilidades, ¿no?, para realizar código y podemos luego nosotros entender, descifrar el código y hacerlo de forma mucho más simple
Y lógicamente nosotros estamos creando el código y vamos y le voy a comentar, ¿no? Qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Que básicamente es así, ¿no? Deseo, ¿no? Realizar el método de Monte Carlo, donde la resistencia queda definida como un valor fijo y determinista, calculado como L dividido entre 30, mientras que la solicitación, ¿no? Queda definido como eh, el valor correspondiente a Rx, ¿no? Acá está Rx, ¿no? Es esto de acá. Yo como leí la imagen, va a revisar la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que deseo? Deseo, por favor, que generes, digamos, 100.000 valores aleatorios con los valores de media y desviación estándar que te he brindado en la primera imagen. Tienen distribución normal, ¿no? Deseo que generes 10.000 valores aleatorios de resistencia y solicitación con los valores de media y desviación estándar que te he brindado en la primera imagen, que tienen distribución normal. Luego, deseo que calcules la probabilidad de falla como el valor, ¿no? Donde la solicitación supera a la capacidad. Por último, en penúltimo lugar, por favor, calcula, eh, por favor, calcula el índice de confiabilidad acorde, ¿no? De forma explícita y paso a paso, como se muestra en la segunda imagen, calculando de forma independiente la resistencia y solicitación. Por último, ayúdame con un gráfico donde se observen valores de resistencia y solicitación, donde el eje vertical sea la resistencia y el horizontal la solicitación. Por último, agrega por último a este gráfico una línea recta de 45 grados, es decir, una línea de resistencia igual solicitación. Gracias, ¿no? He sido muy explícito con lo que deseo. Tal vez no lo he sido tanto en el sentido de que no le dije dame el código, pero bueno, me va a dar el código porque los cálculos que suelen hacerlos aquí lo suelen hacer mediante códigos, ¿no? Así que en definitiva, digamos, se va a realizar pues, de esta forma, ¿no? Acá podemos ir entendiendo, ¿no? Hay una librería de Matplotlib porque le he pedido dibujos. Hay una librería de NumPy porque estamos trabajando con los números, ¿no? Acá estamos viendo los valores de la media y de la desviación, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? Siendo los tres primeros nada más las variables. Y el último era la longitud, que era determinista, ¿no? Y acá tenemos las desviaciones, tenemos la longitud, ¿no?
acá ha creado una función, no sé, no era necesario, pero bueno, donde solamente va a ser un cálculo de cuánto es la resistencia, ¿no? Que es básicamente L dividido entre 30 y ya está. Para la solicitación, ¿no? Se va a realizar en función de estas cuatro variables, ¿no? Donde, bueno, el último es una variable determinista, ¿sabes? Lo fijo. Y lo que va a retornar en función de esto es, pues, aplicar la solicitación, es hacer esta ecuación, ¿no? Acá el número de muestras, acá está el código. Vamos a ver qué tal, ¿no? A ver, hasta acá estaba bien. Luego aquí crea, bueno, crea las 100.000 variables. Acá empieza a crear las variables aleatorias con distribución normal, con los valores de media y de desviación, ¿no? Esto lo ha creado un poco más complicado porque lo ha hecho como matrices. No era necesario. Y en teoría tiene que repetirse una cantidad de veces en función de lo que le hemos planteado como num muestras, ¿no? Sin num muestras, digamos, para que se pueda revisar fácilmente fuera 10, ¿no? Y yo digo que me muestre las variables aleatorias. Entonces hasta ahí me tendría que mostrar 10 valores y como pueden ver, el primero es el que correspondía a... Aquí el primero es el que correspondía al momento de inercia y así, ¿no? Y acá tenemos diversos valores, donde allá, acá hay un pequeño error porque lo calculó como el 4 por 10 al cubo, ¿no? Y solamente es 4. Y acá también lo calculó como 1 al cubo y solamente es 1, ¿no? 4, 1. Este sí es 10 a la menos 4, 0,2, 2 10 a la 7, 0,5 por a la 7. Este es 4, 1, 4, 1, 5, 0, ¿no? Ahora ya se ve, ¿no? Acá porque antes estaba medio raro, ¿no? La carga estaba muy amplificada. Entonces ya hasta ahí está bien, ¿no? Este valor menos 4, menos 5, el segundo a la 10 a la 7, ¿no? El último es un valor determinista, acá crea variables aleatorias que siguen, ¿no? Los de las variables aleatorias se pueden formular de muchas formas. Eso sí se encuentra en el curso, 3 formas en cómo se puede generar. Acá lo vemos de forma muy directa, pero cuando vamos a crear el curso se van a ver 3 formas, como para que se pueda entender mejor, ¿no? Debido a que es un video de YouTube público, no puede ser más de 1 hora, ¿no? Ya se excede mucho. Entonces, bueno, seguimos revisando el código. Acá tenemos las variables aleatorias, efectivamente. Hasta ahora todo está bien. Acá se va a calcular, de L, ¿no? Se va a calcular la resistencia, es decir, el L30, ¿no? Ahí lo va a calcular, vamos a ver. Y Y bueno, aunque la retiene es un valor fijo, ¿no? O sea, acá no hay, pues, ¿no? No hay mucho, pero igual esperaba que tal vez lo haga diferente. Porque acá solamente lo calcula respecto de L, pues, ¿no? Y L es un valor fijo, prácticamente. Ahora, para las solicitaciones, acá sí crea un for, ¿no? Acá sí crea un for y dice que aplique la función calcular solicitaciones para las variables aleatorias, ¿no? Que acá entran las 4. Y acá están, a ver.
Y lo que me tendría que mostrar son los 10 valores de solicitación, ¿no? Es decir, su capacidad es fija y se puede deflectar, ¿no? Esa viga en volado hasta 0.16 metros, unos 167 metros, 0.100, lo que sería 16.7 centímetros. Pero, ¿qué es la demanda? Lo que se va a deflectar en estos 10 casos, ¿no? ¿Cuánto es lo que se va a deflectar en estos 10 casos? Vemos, es 0. O sea, 4.3 centímetros, 2.1, 5.1, 2.99, 4 centímetros, 1.8, 2.4, 2.6, 4.6, 4.28. Es decir, la capacidad es superior a la solicitación, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo en esta parte del código? Es que con los valores aleatorios que se han generado acá, se utilizó esta función para realizar esta ecuación y obtener todos los valores de esa ecuación, que es la demanda, que implicaría cuánto se va a deflectar, ¿no? El cálculo de la probabilidad de falla viene a ser determinado como algo más simple, ¿no? Debido a que es, bueno, que tantas veces las solicitaciones son mayores que la resistencia. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto creen que es? Creo que el número ya lo tiene. 0, obvio. ¿Por qué? Porque estos valores son inferiores a este. Bueno, este 16,7, estos están en 0. Pero ojo, este es en el caso de 10, ¿no? Si este caso se repite 10.000, 100.000 veces, 1.000.000 de veces, ahí las cosas van a cambiar. Ahora, aquí, para las solicitaciones, bueno, acá está el cálculo del índice de confiabilidad, porque puedo yo hacer un cálculo, ¿no? De la media de las solicitaciones, ¿no? Un cálculo de la desviación estándar de las solicitaciones, y para aplicar mi fórmula de índice de confiabilidad, ¿no? Lo que necesitaba era las medias, ¿no? Pero como la resistencia en sí ya es una media, entonces sería la resistencia menos la media de la solicitación dividido, como ese es 0 de la resistencia, entonces raíz con raíz se van, directamente quedaría entre el sigma de la solicitación, ¿no? Bueno, aunque acá igual hace una raíz cuadrada del cuadrado de la desviación estándar, ¿no? Pero bueno, entonces con este valor voy a calcular el índice de confiabilidad, que me sale como 11, ¿no? Eso es porque, bueno, son pocas variables también, ¿no? O sea, bueno, estaría usuramente bien. Si lo que vimos era que para cargas de gravedad era como 3 y para sísmicas 1.7, 11 de confiabilidad, está súper bien, ¿no? Y esa deflexión es carga de gravedad, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más le habíamos pedido a nuestro código? Le habíamos pedido crear un gráfico, ¿no? Le habíamos pedido crear un gráfico de las solicitaciones y las resistencias, ¿no? Vamos a ver qué hizo, ¿no? Bueno, acá vemos la media de la solicitación, vemos las solicitaciones y vemos la resistencia, ¿no? Bueno, no fue lo que le pedí, pero bueno, ya capaz esté más abajo, capaz este para guardar el histograma. Creo que esto sí es lo que le pedí. Vamos a ver. Acá tengo resistencia y solicitación. Acá tenemos las solicitaciones y acá tenemos las resistencias. A ver, vamos a hacer ahora con 1000. Y con 1000 ya voy a explicar este gráfico, ¿no? Acá miren, vemos cómo el histograma ya se está acercándose, ¿no? Miren, acá vemos que sigue siendo 0 la probabilidad de falla, pero en 1000 ya hay un valor que se quiere acercar, ¿no? Hacia esta recta vertical de la resistencia. Ahora sí vamos a analizarlo un poco, ¿no?
Ya, básicamente acá tengo una gráfica de, esta es una línea, ¿no? Pero lo raro es que esta línea está un poco raro, porque si este valor es de 0,14, el valor de aquí tendría que ser de 0,14 para que se genere esta línea de resistencia igual a solicitación. Acá vamos a ponerle un valor fijo mejor de 0,2 y de 0,2 para que me genere una línea. Ahora sí puedo asegurarme de que creo que estaba generando otra cosa, no me estaba generando. Como le dije, resistencia igual a solicitación tomó un punto. Pero ahora lo que vemos básicamente es que acá está la resistencia, esta es la zona segura y esto de acá es la zona de falla, ¿no? Si los valores, si la solicitación fuera superior a la resistencia, que solamente es esta línea, estaría por acá, ¿no?